¿Cómo están amigos? Es un gusto poder saludar a cada uno de ustedes quienes hacen de Guía Práctica un momento especial de estudio, de repaso de las enseñanzas bíblicas de la lección de escuela sabática, semana tras semana. Estamos dando inicio a una nueva temporada. Vamos a estudiar acerca del Evangelio según San Juan. ¿Cuáles son sus diferencias, sus particularidades? ¿Por qué razón se diferencia de los primeros tres evangelios? Todo esto tiene una intencionalidad, tiene un propósito por el cual se escribió el Evangelio. Sin duda alguna que el discípulo amado, Juan, tiene mucho que contarnos en este maravilloso viaje que iniciamos en el capítulo de hoy en Guía Práctica. Bienvenidos. Como cada semana queremos agradecer a cada uno de nuestros amigos que está siguiendo nuestro programa, siguiendo nuestro espacio aquí en YouTube, en las redes. Gracias por esos comentarios, por sus saludos, para mejorar cada día, ¿no? Y por supuesto también muchos de nuestros amigos nos hacen llegar sus pedidos de oración. Vamos a estar dejando en la descripción del video un correo electrónico. Si tú tal vez quieres entrar en contacto con el Ministerio Adventista Hispano aquí en Ontario, que pertenece a la conferencia de Ontario, bueno, va a estar disponible allí el correo electrónico de nuestro ministerio para que tú también puedas allí ponerte en contacto. Muchas gracias y vamos a dar inicio estudiando la palabra de Dios, pero por supuesto, como siempre, vamos a invocar la presencia de nuestro Dios. Gracias te damos, querido Dios, por la oportunidad, el privilegio de estudiar tu palabra. Ábrenos el corazón, nuestra mente, para entender, Señor, el libro o el Evangelio según San Juan, para poder aprender de tu amor, de tu gracia, misericordia, y de que tú estás con nosotros deseando nuestra salvación. Gracias te damos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Te has puesto a pensar que el Evangelio de Juan es distinto a los primeros tres evangelios? La forma de iniciar, por ejemplo, en que relata solamente 7 milagros, los cuales, por el mismo evangelista, son llamados señales. Un milagro es un relato, una narrativa de algo sobrenatural que ocurrió. Una señal es lo mismo que el milagro, pero viene acompañado de una evidencia concreta a través de un mensaje que no solamente explica el milagro, sino también trae un mensaje que explica, pero también que complementa y da razones del milagro. Por ejemplo, cuando Jesús sana a un paralítico, Jesús menciona que porque es igual al Padre y trabaja en unidad al Padre, Él tiene la autoridad para hacer esos milagros, especialmente en día sábado. Por lo tanto, el Evangelio según San Juan registra solo 7 señales, pero está acompañada estas señales de mensajes, de entrevistas, de consecuencias que produjeron esos milagros. Vamos a ver allí muchas particularidades del Evangelio de Juan. Mateo presenta a Cristo como el rey de los judíos, como el rey de Israel. Mateo también registra mucho las palabras de Jesús, pero enfocado especialmente en sus enseñanzas. Marcos muestra a Cristo como el siervo y escribe para romanos. El caso de Mateo, él está escribiendo especialmente para los judíos. El Evangelio de Lucas muestra a Cristo como el Hijo del Hombre y está escribiendo para griegos o gentiles. Ahora, mira el detalle en el Evangelio de Juan. Juan presenta a Cristo como el Hijo de Dios. Lo presenta como el Dios encarnado y escribe para todo el mundo. Te das cuenta que en esta intencionalidad de a quién escribir y con qué óptica ver el ministerio de Jesús, se van desprendiendo estas intencionalidades de cada uno de los evangelios. Pero el profeta, en este caso el evangelista, el apóstol, de acuerdo a sus vivencias, a sus experiencias, el Espíritu Santo lo inspira
inspira para que pueda ir escribiendo aquel mensaje revelado desde la óptica y desde las necesidades que también están ocurriendo en su alrededor. Por ejemplo, los primeros 3 evangelios son escritos a mediados del primer siglo de la era cristiana. No obstante, el Evangelio de Juan es escrito desde Éfeso en la última parte, probablemente la última década del primer siglo. ¿Qué estaba ocurriendo allí? La verdad que la iglesia había pasado ya por muchos cambios. Ya las primeras persecuciones ya eran oficiales a, a través del Imperio Romano. Previo al año 70 existía una pluralidad en la religión judía. Existían estos grupos religiosos como los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes, los herodianos, etcétera, con distintas características, con distintos énfasis, eran cómo se componía la religión judía. Después del año 70, con la destrucción de Jerusalén y con la muerte de muchos judíos, solamente queda la religión judía ortodoxa, liderada por los fariseos. Por lo tanto, el escenario ya es distinto a cuando se escriben los primeros 3 evangelios. La iglesia ahora se enfrenta a nuevos desafíos, no solamente de persecuciones a cargo de los romanos, sino incluso hostigamiento y persecución de parte de los mismos judíos ortodoxos. Por lo tanto, la predicación del Evangelio, el aceptar a Cristo Jesús, el Cristo resucitado de los primeros 3 evangelios, ahora se transformaba en un gran desafío para la iglesia en los tiempos de Juan. Otro aspecto a destacar es que, recuerdan ustedes allí en los últimos capítulos, capítulo 20, capítulo 21, cuando Jesús resucita, le dice a los discípulos, y lo vimos en el capítulo anterior, nos juntaremos en Galilea. Y en esa playa, en el mar de Galilea, fue cuando Jesús tiene un diálogo con Pedro, junto con preguntarle, Pedro, ¿me amas? 3 veces, y confirmar la restauración y la misión de Pedro de cuidar a la iglesia, cuidar o apacentar las ovejas. Junto con eso, el Señor le anuncia, le muestra cómo Pedro iba a morir. Y el Señor le dice, parafraseando sus palabras, pero tú no te preocupes, preocúpate tú, sígueme hasta el final. Pedro se da cuenta en este contexto que el discípulo amado estaba siguiéndolos. Y cuando se da vuelta, mira a Jesús y le dice, Señor, ¿y qué de este? Tal vez con la inquietud de, ¿y él cómo va a morir? Y el Señor le dice, bajo el contexto que era, Pedro, te acabo de confirmar una misión, una responsabilidad, y se ve abrochada, cerrada con la declaración, tú sígueme. El Señor de una forma muy particular le dice, ¿y a ti qué te importa? Si yo quiero que Juan esté vivo hasta cuando yo regrese, ¿qué te importa a ti? Y el mismo Evangelio de Juan señala que ese refrán, esa frase de Jesús, fue tomada como un refrán dentro de la iglesia cristiana. Que Jesús iba a volver y que la garantía era que Juan iba a estar vivo hasta que Cristo regresara. Ahora piensa, si ubicamos la fecha del Evangelio según San Juan en la última parte del primer siglo, Santiago ya había muerto, un líder de la iglesia cristiana, especialmente en Jerusalén. Pedro ya había muerto. La gran mayoría, por no decir todos, los discípulos ya habían muerto. Incluso la generación de personas que había visto los milagros de Jesús, que había ido en la Pascua cada año a Jerusalén y se encontraron con milagros que vamos a estar estudiando o que ya vimos en el libro de Marcos y que ahora vamos a ver en el Evangelio según San Juan. Ya no existían esas personas que podíamos sentarnos a sus pies y escuchar de Cristo Jesús. En cambio, ahora existían los testimonios escritos de Mateo, de Marcos y de Lucas.
Y alguien podría sentir, no es lo mismo leer de los acontecimientos de Jesús en Mateo, Marcos y Lucas que escuchar aquellos testigos presenciales. Entonces, la iglesia del final del primer siglo tuvo un sentimiento de un cristianismo inferior, de otra calidad en relación de los que habían visto y estado con Jesús. Y como Juan, en esta creencia de que Jesús, que dicho de paso le había dicho solamente a Pedro, ¿no? Y después queda registrado y comienza a expandirse este refrán de que Juan iba a estar vivo hasta los tiempos cuando Jesús regresara. Pero el Señor le estaba diciendo de una forma bien, tal vez irónica, no te preocupes tú. Si de mí depende que una persona se mantenga viva hasta la segunda venida, es una atribución divina. Tú preocúpate de amarme, apacienta mis corderos y sígueme tú. Entonces, cuando Juan comienza a envejecer, cuando Juan incluso, fíjense, pongan atención, cuando Juan, dice la tradición cristiana, que es tomado y es echado en un caldero de aceite hirviendo como pena de muerte, y Juan no muere, entonces la iglesia dice, eso es porque Jesús le dijo a Pedro, allá en Juan capítulo 21, de que Juan no iba a morir hasta que Cristo viniera. Pero ya estaba enfermo, Juan ya estaba viejo, probablemente el destierro en Patmos también iba a causar dudas con respecto a la segunda venida de Cristo, porque Juan estaba tal vez pronto a morir y la esperanza estaba en duda. Entonces, dos grandes énfasis, porque la iglesia se sentía, al no haber visto, al no haber conocido presencialmente a Jesús, esa generación se sentían en inferioridad o en alguna calidad o categoría inferior al resto de aquellos cristianos que representa Juan, que sí habían visto a Jesús. Segundo, Juan ya estaba viejo y la iglesia pensaba que entonces la venida de Jesús estaba puesta en duda. Por esa razón, entonces Juan escribe con esta intención, recibiendo la revelación de Dios a través del Espíritu Santo, que destaca la divinidad de Cristo Jesús, pero también su cercanía sin la necesidad de tocar. Piensa, Mateo, Marcos, Lucas, Jesús tocando, Jesús sanando, Jesús estando presente para realizar algo sobrenatural. Entonces, cuando tú escuchabas eso de quién había estado allí, tenía sentido. Pero ahora no estaban esas personas los testigos presenciales y ahora había que leer las escrituras de que Jesús estaba tocando, entraba al cuarto de aquella niña Talita Cumi, etcétera. Todos los milagros, Mateo, Marcos, Lucas, tienen esa particularidad. Y ahora los 7 milagros en el Evangelio según San Juan, Jesús dice, ándate a tu casa porque tu hijo ya está sanado. El milagro ocurre a kilómetros de distancia, porque dice que el varón, lo que estuvimos estudiando esta semana, y ya vamos a entrar al detalle, llega al siguiente día. ¿Te das cuenta? Y eso es porque hoy nosotros, incluso tal como la iglesia en el primer siglo, al final del primer siglo, la iglesia de Juan, no tenemos a nadie que haya dicho, yo viví, obviamente, en los tiempos de Jesús. Pero necesitamos entender que Jesús está con nosotros, que no estamos huérfanos. Fíjate las palabras, no os dejaré solos, enviaré el Espíritu Santo, el Paracletos, el ayudador. O sea, el sentimiento que ellos tenían era de abandono. Por esa razón, el texto clave de esta semana dice que se podrían haber escrito muchas otras cosas acerca de lo que hizo Jesús, sin duda alguna. No existen libros, dice Juan, que contengan todo para escribir acerca de nuestro maravilloso Señor Jesús. Pero las cosas que se han escrito en este Evangelio, dice el Evangelio de Juan, es para que crean y tengan vida. Es decir, en los tiempos de Juan había una preocupación del evangelista. La iglesia había dejado de creer. En otras palabras, la palabra original para creer es confiar. Habían dejado de confiar. Probablemente creían en los milagros, porque así dice Mateo, Marcos, Lucas, pero sentían que eran muy distantes, muy lejanos, en otra época, o tal vez como nos puede ocurrir a nosotros.
creemos en los milagros que están escritos y relatados en el Evangelio según San Juan, perdón, en la Biblia en general, especialmente Mateo, Marcos, Lucas, pero tal vez decimos, oh, fue una época distinta, era en los tiempos de Jesús, y tal vez nos sentimos distantes, ajenos, y no creemos. Y la Biblia dice en el Evangelio de Juan que Jesús hablaba y las cosas ocurrían y lo sobrenatural venía. Y cuando la gente dudaba, viene la señal acompañada del mensaje. Viene esa complementación de Jesús. Eh, yo lo hago porque soy Dios, porque soy igual que el Padre. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y ahí vienen esas tremendas declaraciones que aparecen en el Evangelio de Juan, el yo soy. ¿No? Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Sin duda alguna, con una intencionalidad, Juan retrata las palabras de Jesús para que la iglesia en aquella época, en los tiempos de Juan, y nosotros hoy no nos sintamos de la misma manera. El yo soy está haciendo alusión al nombre innombrable de Dios con aquellas consonantes que al ponerle después letra sonaba Yahvé. Dios, Jehová, pero que en su esencia significa existencia, el que es, el que está. Y curioso que así comienza el Evangelio de Juan, con no solo la preexistencia de Jesús, sino con la esencia misma de Jesús. Él es Dios, Él es Jehová y está con nosotros. Y todo lo que hace lo puede hacer también ahora, contigo y conmigo, porque no depende de la presencialidad, del toque literal o físico para hacer grandes cosas en tu vida. ¿Te imaginas cuando las personas leían esto en los tiempos de Juan? Su fe se revitalizaba. Por eso Juan dice, estas cosas se escribieron para que creáis y tengas vida y no pierdas tu vida eterna por la duda. Qué maravilloso. Bueno, eso a modo de una pequeña introducción. La verdad que vamos a ir hablando en el transcurso de estos capítulos, ¿no? Hoy día vamos a hablar precisamente de 3 milagros que Jesús realiza. O, la verdad que hay que corregirse, ¿no? Hay que acostumbrarse. Si estamos citando a Juan, entonces son 3 señales, ¿ok? Señales. Agua en vino. Jesús sana al hijo de un noble, un oficial, y Jesús sana al paralítico de Betesda, del estanque de Betesda. Pero permíteme continuar con la secuencia hasta llegar a los 7 milagros mencionados en el Evangelio según San Juan. El cuarto es la alimentación a 5.000 personas. El quinto es cuando Jesús calma la tempestad. El sexto, Jesús sana al ciego. Y el séptimo es la resurrección de Lázaro. Podemos agrupar 3 primeros y 4 después de la siguiente manera. Esto tiene que ver con el plan de salvación. Las señales en el Evangelio de Juan tienen que ver con salvación. Los primeros 3, es decir, los que están contenidos en nuestra lección de esta semana, el agua en vino, salvación es por la palabra. Palabra con mayúscula, la palabra de Jesús, la palabra de Dios. La sanación al hijo de un noble tiene que ver con la salvación es por fe. Tercero, la sanación del paralítico, la salvación es por gracia. Entonces el primer milagro es la palabra de Dios. ¿Cuán importante es en el proceso de salvación? Segundo, salvación por fe. El hombre tuvo que creer. Tercero, la salvación es por gracia, con la señal del milagro del paralítico del estanque de Betesda. Bueno, después viene el cuarto, quinto, sexto y séptimo. ¿Quieres saber cuáles son? Bueno, alimentación a los 5.000, la salvación trae satisfacción. La salvación llena el vacío. Quinto, Jesús calma la tempestad. La salvación trae paz. Sexto, sanación del ciego. La salvación trae nueva luz. Séptimo y último, resurrección de Lázaro. La salvación trae vida.
Entonces, estos son los énfasis a través de las señales, que no es simplemente una narrativa de lo que Jesús es capaz de hacer o es capaz o fue capaz de hacer en el pasado. El Evangelio de Juan vincula nuestra experiencia de salvación. Cuando leemos un milagro o una señal, entonces automáticamente nosotros tenemos que entender o preguntarnos cómo esta señal habla acerca de la salvación para mí o de mi salvación en Cristo Jesús. Y esto es muy particular porque el Evangelio de Juan está tratando temáticamente una realidad que es la fe versus la incredulidad. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el contexto de la fe y la incredulidad, los incrédulos samaritanos ahora creen, gracias en el capítulo 4 al testimonio de la mujer. En el capítulo 3, un hombre que en teoría debiera ser creyente como Nicodemo, ahora cree en la vida eterna y en la forma de conversión que es a través del bautismo de agua y del fuego del Espíritu Santo. Y así sucesivamente es un tema importante el conflicto entre la fe y la incredulidad. Y curioso que el texto de memoria que dice, estas cosas se han escrito para que creáis y tengan vida. Y es porque algo también ocurre en nuestra vida. No es solamente creer que Jesús existe, creer en la segunda venida, no es simplemente una aseveración intelectual de los evangelios o del ministerio de Jesús. Aún así, siendo cristianos, aún así siendo adventistas, podemos estar viviendo una tensión en nuestra experiencia entre la fe, la confianza en Dios y la incredulidad. Enfatizo y digo esto porque no significa que voy a dejar de creer en las verdades bíblicas, sino que aún siendo un creyente puedo estar dudando o mi fe flaqueando. A eso se refiere, a esa tensión, el Evangelio según San Juan. ¿Qué te parece? Vamos entonces, la lección habla de tres señales, las primeras tres señales. Cuando Jesús, ahí en el capítulo 2, convierte el agua en vino. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea. Es interesante inmediatamente destacar que Juan está destacando que al tercer día, y uno debiera preguntarse al tercer día de qué. Pero la verdad que independiente de qué tercer día era, Juan está haciendo un eco a las palabras que Jesús menciona después a los discípulos cuando anuncia su muerte, que al tercer día ocurriría la resurrección. Es más, cuando el agua se convierte en vino, y en el capítulo 13 el vino representa la sangre de Cristo, este episodio comienza con esa cita al tercer día. Ocurre que el agua ceremonial o que era ocupada para ceremonias de purificación, ahora se transforma en el verdadero elemento que representa la verdadera sangre de Cristo, que es la purificación. Dice el relato que faltó el vino en estas bodas. Jesús, su madre, sus hermanos estaban invitados, los discípulos, mucha gente. Y dice que falta el vino. María va donde Jesús. Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero María, entendiendo estas palabras, va donde la gente y le dice, hagan todo lo que Él les pida. Y dice que el verso 6, había allí 6 tinajas de piedra para agua, dispuestas para el rito de purificación de los judíos. 6 tinajas en donde era muy importante en las casas. ¿Te acuerdas cuando veíamos en el Evangelio de Marcos que los fariseos critican a Jesús porque los discípulos no se habían lavado las manos? Este lavarse las manos tiene que ver con purificación, con algo ceremonial. En la última cena, en la cena del Señor, cuando el Señor instituye la cena del Señor, existían 4 copas o 4 momentos en donde se debía beber la copa de vino, y que entre medio de estas copas debían lavarse las manos. Es en este contexto, entre la primera y segunda copa, la de la purificación, cuando Jesús comienza a lavar los pies de los discípulos. O sea, la gente solo se lavaba las manos y Jesús va mucho más allá. Bueno, ese es un paréntesis, ¿no? Del uso. Por eso es muy importante estas tinajas en cada una de las casas de los judíos, porque tenía que ver con el agua de la purificación.
Pero resulta que estas tinajas están vacías, ni siquiera tienen agua. Es una casa, es una celebración, es una boda, pero que se guardan los ritos, porque está allí, se guarda la religión, se practica la religión, porque están allí las tinajas, pero están vacías. Esto representa cuando muchas veces nosotros guardamos la religión, observamos religiosamente las formas, pero que nuestro corazón está vacío. Es interesante que el Señor manda a llenar los cántaros de agua. De alguna forma el Señor toma a través de la religiosidad un renuevo de la experiencia espiritual. Jesús no está descartando, porque en ningún momento Él habla o señala, mira a los judíos que tienen sus tinajas vacías. No. Jesús es como que nos entiende y que cuando vivimos solamente nuestra religión basada en la forma, en las tradiciones, descuidando nuestra relación personal con Cristo, y Jesús representa ese estado y ahora pide llenar con agua, es decir, lo que debiera todo el mundo hacer en Palestina en aquella época, lo que todo muy buen judío debiera haber. Entonces para ellos tenía mucho sentido llenar con agua, porque tal vez el Señor va a mencionar algo acerca de nuestra religión. Pero cuando esa agua se transforma en vino, y el vino, como decíamos en el capítulo 13, llega a representar la sangre de Cristo Jesús, entonces Jesús está diciendo, no es la forma, no es el rito en sí mismo, porque si fuera el rito en sí mismo que te purifica, entonces no hay que llamarlo rito, sino llamarlo sacramento. Ya no es Jesús, ya no es Dios quien te limpia, quien te purifica, sino que ahora es el agua, sino que ahora es el rito, sino que ahora es la ceremonia. Y Cristo está diciendo con este milagro, con esta señal, que es por medio de la sangre de Cristo. Y como decíamos en la introducción, esto está representando que la salvación es por la palabra de Dios. Es cuando María dice, hagan todo lo que Él les diga. Y todo el mundo hizo lo que Jesús. El milagro dependía de la palabra de Jesús, de las instrucciones, de que todos siguieran las instrucciones de Jesús. En otras palabras, la voluntad de Jesús. Recuerdo las palabras de Mateo cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace, ¿recuerdas? Correcto, la voluntad de mi Padre. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? Está en su palabra. Por lo tanto, la primera señal, las bodas de Caná, nos recuerda la salvación inicia o es a través de la palabra de Dios. Muchas personas tal vez hoy dicen, oh, yo quiero que Dios me hable. ¿Qué será lo que Dios quiere decirme en torno a esta situación? Tengo que tomar una decisión. ¿Será que Dios me puede hablar? Amigo, amiga, Dios ya nos ha hablado a través de su revelación, de su palabra. La salvación la encontramos. A Cristo Jesús lo encontramos en su palabra. La fe que necesitamos la encontramos en su palabra. Vamos a la segunda señal, la cual se encuentra en el capítulo 4, versículo 43 en adelante. 2 días después salió allí y fue a Galilea, pues Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no se le honra en su propia tierra. Cuando estaba, verso 46, fue pues Jesús otra vez a Caná de Galilea. Mira la interesante conexión. Es decir, por el primer milagro o señal había testimonio, había quedado, la gente no puede callar de lo que Jesús hizo. Y cuando vuelve al mismo lugar, se genera esto, que cuando hay testimonio, hay personas interesadas en acercarse a Jesús. Hay personas que encuentran en Jesús, independiente de sus creencias, encuentran en Jesús la fuente para satisfacer sus necesidades. Tal vez tú estás rodeado con personas de otra religión, o dentro del mismo cristianismo, católicos, de otras denominaciones cristianas. Por ejemplo, aquí nosotros en Canadá, nos ocurre un país con muchas personas migrantes, con musulmanes, hindúes, judíos, etc. Y acá vemos que un hombre, había en Capernaum un oficial del rey, probablemente que observaba una religión pagana, los dioses romanos, dioses griegos, etc. Pero eso no es impedimento cuando hay testimonio. Cuando hay testimonio de lo que Jesús hace en nuestra vida, cuando nosotros
Tenemos una religión, una forma, una estructura muy importante, pero nuestra comunión con Dios se ve reflejada a través del testimonio que damos. Entonces, aquellas personas que incluso distan mucho de nuestras creencias van a encontrar en Cristo Jesús que sus necesidades pueden ser satisfechas solamente por Él. Y eso fue lo que le ocurrió a este hombre. Dice el verso 47, cuando oyó aquel que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, mira, lo que le pregunta, le rogó que descendiera y sanara a su hijo, como tal vez lo había hecho con muchas otras personas, pero ¿qué quiere enfatizar Juan? Entonces Jesús le dijo, si no veis señales y prodigios, no creeréis. Jesús está sacando a través de este hecho real en los tiempos de Jesús una radiografía a lo que estaba experimentando la iglesia cristiana, la iglesia al final del primer siglo. Es decir, ya no tenemos la oportunidad, decían los cristianos al final del primer siglo, de ver señales, de ver prodigios, solamente los podemos escuchar y los podemos leer. Y el Señor a través de este ejemplo le dice a este hombre, si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Es como que él no estaba entendiendo, ¿no? Y Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Juan toma esta experiencia en donde Jesús, a kilómetros de distancia de esa casa donde estaba muriendo ese niño, y Jesús solo dice las palabras. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le informaron diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Le dijeron, ayer a la hora séptima. Se le pasó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Queridos amigos, la fe es un proceso que todos debemos vivir. ¿Te acuerdas entonces que la boda de Caná es salvación por la palabra de Dios? Pero ahora es salvación por medio de la fe. Dice que cuando Jesús le dice, tu hijo vive, él creyó. Pero resulta que ese creer está sujeto a nuestra humanidad. Porque cuando los siervos salen a su encuentro, al día siguiente le dicen, tu hijo vive. Y él les pregunta, ¿a qué hora había de comenzado a mejorar? El hombre sabía cuál era la hora en que Jesús le había dicho, pero él quiere asegurarse, él quiere tener convicción. La información la tenía, pero ahora necesitaba desarrollar convicción. La fe no es solamente descubrir una verdad bíblica y tener un asentimiento intelectual. La fe viene luego de la información, la fe trae confianza. Pero nuestra humanidad, nuestro corazón muchas veces hace que esa confianza se quiebre y se ve manifestada en que el hombre confiaba, creía, pero aún así pregunta. Y cuando le dicen, a tal hora tu hijo dejó de estar enfermo y se le fue la fiebre y ahora está vivo, entonces ahora él desarrolla la convicción. Queridos amigos, ¿cuántas veces nos relacionamos con la palabra de Dios? Necesitamos tener, y el apóstol Pedro lo dice, ¿no? ¿Te acuerdas ahí en una de sus cartas? Él dice, debemos dar razón de nuestra fe, debemos de estudiar la palabra de Dios. Nuestra fe nos lleva al enriquecimiento intelectual. Pero eso no es todo. Luego viene la confianza. Y luego de la confianza viene la convicción de que aunque tú no lo puedas ver, aunque tú no puedas entender ciertas cosas, debes tener la convicción de que así es y por eso, y así va creciendo, y de esa manera va aumentando y creciendo nuestra fe. La tercera y última señal que estamos viendo en este primer capítulo de Guía Práctica es acerca del paralítico de Betesda. Había una creencia de que en el estanque de Betesda un ángel de vez en cuando descendía, movía el agua, descendía de forma invisible. Su manifestación era que el agua se movía y entonces las personas, el primero que llegaba era sanado. Cuando Jesús llega,
se encuentra con el mejor escenario que Jesús podría encontrar. Personas necesitadas, personas que ejercían fe. Pero así como veíamos en un hombre de cultura greco-romana, que terminó creyendo, ejerciendo la fe, acá nosotros vemos probablemente judíos con una tradición, creyendo en algo que en última instancia ellos creían en Dios, que Dios podía sanarles, pero usando un elemento que para ellos era una creencia tradicional. Ahora, tener fe no es el único paso o requisito que Dios nos pide. Este ejemplo de esta señal es tener una fe correctamente depositada, desarrollada, implementada, ejercitada en Cristo Jesús. Es como cuando tú tienes una pequeña planta, ¿no? Un almácigo. Y resulta que si tú la forma de dónde la vas a plantar, qué tipo de tierra le vas a poner, si va a tener fertilizantes, si va a estar cubierta de las heladas o del intenso calor, etcétera, va a depender de que esa planta crezca. La fe es puesta en nosotros como una semilla o una pequeña planta. Muchas personas tal vez se conforman solamente con decir, sí, yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios, a mi manera. Es una forma de tomar esa plantita y ponerla sin el cuidado necesario. Mucha gente en el estanque de Bethesda tiene una plantita en su corazón porque tiene fe en Dios, en que Dios puede sanarle a través del ángel que descendía. Pero si esa plantita está mal colocada, está descuidada, está puesta en el patio o en la calle, en cualquier lado, no va a crecer. No va a crecer. No, al contrario, se va a marchitar. La fe requiere estar en el lugar correcto. La fe requiere vivir procesos correctamente. Una prueba, un gran problema, una enfermedad, ¿debilita nuestra fe o aumenta nuestra fe? ¿Le estamos poniendo fertilizante, etcétera? Bueno, este hombre tiene fe, pero está mal depositada. La fe está puesta en el agua, la fe está puesta en el supuesto ángel. Cuando Jesús viene y le dice, ¿quieres ser sano? La pregunta un tanto obvia e incluso innecesaria. Pero, momento, Jesús no hace preguntas obvias o preguntas innecesarias. Jesús tiene una intención tremendamente poderosa. ¿Por qué? Porque este hombre llevaba 38 años enfermo. 38 años en donde el Evangelio dice que no toda su vida había tenido la parálisis. Al contrario, tal vez por algún estilo de vida no de acuerdo al plan de Dios, este hombre había llegado a esa condición. Porque el Señor le dice, toma tu lecho, anda, y después cuando lo encuentra en el templo le dice, no vuelvas a pecar para que no te vuelva a venir o incluso algo peor. Por lo tanto, durante estos 38 años el hombre tuvo un cambio de vida. Es como cuando una persona vive de forma normal físicamente, tiene un accidente y cambia radicalmente su vida. Pero este milagro no ocurre al año después de haber quedado paralítico, no ocurre a 2, 3 años, 38 años. Por lo tanto, él ahora se acostumbra, adopta una nueva vida. Quería ser sano al estar en el estanque Bethesda, pero lo más probable es que en 38 años él se haya acostumbrado tanto a la discapacidad, aprendió a hacer cosas, a desarrollarse, a ser autovalente de alguna manera, dentro de todas las limitaciones que existían en aquella época. Hoy en día existen sillas de ruedas eléctricas, existen accesibilidad para que una persona pueda, si es joven, ir a la universidad, si es niño, ir al colegio, ir al trabajo, etcétera. Hay leyes que obligan a las empresas a incluir personas con discapacidad física, por ejemplo. En los tiempos de Jesús no había nada de esto. Pero sí el hombre se había, en 38 años, adaptado a su nueva vida. Y aquí encontramos una tremenda contradicción, una paradoja. Porque quiere ser sano, pero a la vez está tan acostumbrado. Por eso la pregunta de Jesús va a lo profundo, a tal vez el primer deseo, cuando este hombre, el primer día que queda paralítico, tal vez esas oraciones de él, de su familia, de sus amigos para con Dios. Pero luego la fe comenzó a desviarse de Dios e irse a amuletos, como muchas veces podemos tener la Biblia en el Salmo 91 abierta en nuestra casa, como podemos portar tal vez una cruz o cualquier otro amuleto
cristiano que podamos tener y depositar nuestra fe en eso y no en Cristo. La fe se va adaptando, la, entre comillas, fe, porque no es una fe genuina, se va adaptando a nuestra condición, se va adaptando a nuestra forma de entender los planes de Dios, no a la voluntad de Dios. Por eso Jesús viene y le dice, ¿quieres ser sano? Es decir, ¿quieres realmente? Jesús comienza a avivar el deseo de cuando él estuvo recién paralítico. Y el hombre le dice, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Es decir, le revela su creencia, le muestra dónde está su fe. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Qué interesante que Jesús obra el milagro hablándole, no lo toca, para que este hombre pudiera traer su fe desde el estanque, desde el supuesto ángel que descendía, ahora al Señor. Él no sabía quién era, tomó su camilla, se fue, se reencuentran en el templo, identifica a Jesús. Mira qué interesante esta señal, porque tiene que ver con que muchas veces nosotros pensamos que las personas que merecen un milagro o que personas que tienen una fe genuina, una fe que se encuentra con Jesús, son los cristianos más perfectos, los cristianos más fieles. Y no es así. Muchas veces, de mala manera, los hermanos nos dicen, pastor, ore usted que tiene más fe que yo. No, aquí vemos un ejemplo. Tal vez la situación es que la fe está mal puesta y debiera estar puesta en Cristo Jesús. No en cosas, no confiar que nuestra salvación está en las obras que podemos hacer. No confiar en que tal vez el cargo que tengo, la posición que tengo, los años que tengo como cristiano, etcétera, son garantías de mi salvación. La única garantía es esa fe que, como ese paralítico, cuando le preguntan, ¿quiere ser sano? Y comienza a mirar, es con los ojos puestos en Cristo Jesús. Si el hombre llevaba 38 años, ¿por qué Jesús lo sana en día sábado, siendo que no era una emergencia? Si bien no era una urgencia, sí en día sábado era una señal, un milagro, porque tenía implicancias o implicaciones espirituales de liberación, de liberar de esa fe mal puesta. Ahora es una liberación espiritual del hombre, salir de esa costumbre que él tenía, de haberse adaptado a esa nueva vida como discapacitado. Por lo tanto, era necesario. Y otro elemento muy importante, tomar el lecho, que fue Jesús cuestionado, ¿no? Al hombre lo cuestionaron porque estaba cargando su lecho en el día sábado. Podría haberlo dejado allí. Alguien podría decir es que la persona tenía una carga emocional con su lecho, pero ¿sabes cuál es el propósito? Porque el Señor le dice, toma tu lecho y llévalo, cárgalo. Siendo que para los judíos era una violación de la ley del sábado, de acuerdo a las tradiciones rabínicas, pero para Jesús era un elemento de testimonio. El testimonio estaba en el hecho de que ese paralítico ahora cargaba el lugar donde 38 años había estado acostado. Cuán importante es que cuando Dios actúa en tu vida, cuando la fe que está mal puesta ahora está puesta en Cristo Jesús, pueda tener evidencias, pueda tener para que los que nos rodean puedan ver la obra de Dios en nuestras vidas y que ellos también pueden ser objetos de la gracia y la misericordia de Dios. La salvación es por la palabra de Dios, la salvación es por medio de la fe y la salvación es gracia inmerecida. Aunque la fe estaba puesta en otro lugar, la salvación para ese hombre llegó. El milagro ocurrió. La salvación es por gracia. Basta que alguien lo pida, basta que alguien clame. Estos tres milagros o señales vienen a mostrarnos un Dios de misericordia que está hoy con nosotros, que Él puede actuar, que es su sangre que ya fue derramada, la que viene a complementar y a darle todo el sentido a nuestras formas religiosas. No puedes conformarte con tener tus vasijas de agua de purificación vacías. Es la sangre de Cristo la que nos purifica. Esa fe del noble, ¿no? Que creyó en Jesús, pero aún seguía con dudas.
hasta llegar a la convicción de que Jesús era el Hijo de Dios y había actuado un milagro en la vida de su Hijo. Y la fe, aunque muchas veces ya desarrollada, ya con convicción, aunque muchas veces la pongamos en otras cosas, en la autosuficiencia, en el dinero, en lo que yo soy capaz de hacer, etcétera. Cada uno tiene un estanque de Bethesda, diciendo que Jesús siempre ha estado aquí, está con nosotros. Basta con mirar al cielo y, como dice Pablo en Hebreos capítulo 12, puestos los ojos en Jesús, como lo hizo ese hombre paralítico. Y lleva tu lecho. Muéstrale a otros lo que Cristo ha hecho en tu vida. Cuán importante es la predicación del Evangelio a través del testimonio. No somos tan distintos a la iglesia del primer siglo. Cuando Juan observa, el Espíritu Santo le revela y escribe este maravilloso Evangelio para que creamos y tengamos vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo.